a los espectadores y espectadoras. Nosotros somos María José Reyes. Yo soy Cristina Larrolet. Y yo, Javier Cárdenas. Y hoy vamos a tener una conversación del texto Space Invaders de Nona Fernández. Bueno, como contexto inicial, Space Invaders es una novela de la escritora chilena Nona Fernández, la cual se publica en el año 2013 y hace referencia a Space Invaders, a este juego Como de los años 80. como de los años 80, que yo creo que mucha gente no sabe su nombre, pero si lo ve lo recuerda. Y ella fotograma. Sí, ahí vamos a poner el libro en pantalla Y una fotito del juego. y una fotito del juego. Claro. ¿Qué más podemos decir de esta obra que sea importante para... ¿Por qué es importante conversarla? Igual Space Invaders es uno de también los tantos libros en que Nona Fernández habla sobre dictadura, como que ese es el ámbito en el que ella se maneja. Como su proyecto escritural, podríamos decirlo. Sí, Claro. sí, exactamente. Es como de las autoras chilenas más relevantes en este panorama artístico que involucra hablar, relatar sobre la dictadura. Sí, exactamente. Y igual, bueno, se caracteriza también un poco porque es un texto bastante acotado. Sí, creemos que es una muy buena puerta de entrada a la escritura de Nona Fernández por la extensión, porque creemos que es súper simbólico de cómo escribe ella, de cómo... Sí, representa muy bien su estética narrativa como en Sí. general. Bueno, igual esta conversación, análisis, recae en una pregunta base. Sí. Y es específicamente en este libro de qué manera la mirada infantil incide en este texto. Creo que todo parte un poco sobre cuáles son los protagonistas o los personajes de los cuales relata el texto, que todos son en primera instancia niños. Bueno, para responder esta interrogante vamos a abordar los siguientes temas a continuación. La estructura del texto, el uso de alegorías y el misterio que se desprende igual como de toda esta narrativa, que está transversal en la historia transversalmente en la historia del texto. Sí. Claro. Luego vamos a abordar de qué manera se representa la infancia, que son los protagonistas de esta historia, y cómo esta infancia se ve afectada por el contexto sociopolítico de la época que vendría a ser la dictadura. Igual, al final vamos a conectar un poco aterrizadamente cómo es que este relato está dentro de este paradigma de ficción y autobiográfico, porque rescata un poco de la vida de Nona Fernández en sí. Entonces vamos a cerrar con ese tema. No sabemos si esto es un sueño o un recuerdo. A ratos creemos que es un recuerdo que se nos mete en los sueños, una escena que se escapa de la memoria de alguno y se esconde entre las sábanas sucias de todos. Pudo ser vivida ya, por nosotros o por otros. Pudo ser representada y hasta inventada, pero mientras más lo pensamos, creemos que solo es un sueño que se ha ido transformando en recuerdo. Si hubiera una diferencia entre unos y otros, podríamos identificar de dónde salió, pero en nuestro colchón desmemoriado todo se confunde y la verdad es que ahora eso poco importa. Para iniciar el análisis del texto, creemos que es súper importante hablar primero sobre la literatura de los hijos, que es la que creemos a la que se adscribe Space Invaders. Eso. Claro. Igual es relevante mencionar que tenemos a mano los dispositivos Con la cita. para ir leyendo las citas y todas las ideas que se fueron desprendiendo de nuestras lecturas personales, tanto como los comentarios que posteriormente compartimos en conjuntos previo a realizar esta grabación. Bueno, para definir qué es la literatura de los hijos, recurrimos al repositorio de la Universidad de Chile, en un documento que se llama Las formas del recuerdo. Vamos a poner la referencia bibliográfica aquí abajito. O al final del video. Al final del video. Al final del video. Sí.
Bueno, dice que la literatura de los hijos abarca un gran número de obras publicadas durante las últimas 2 décadas en Chile y Latinoamérica, escritas en su mayoría por autores nacidos durante la década de los 70. Estas narrativas tematizan los años de la dictadura cívico-militar en Chile, a partir de recuerdos de infancia y adolescencia construidos desde el presente postdictatorial en el que los narradores ya son adultos. A través de recursos autobiográficos y ficcionales, el pasado se interroga por su doble remisión a la violencia de la dictadura y a la condición infantil de las vivencias evocadas, en relatos que reflexionan sobre la relación contradictoria entre recuerdo y olvido, la tensión entre memoria e historia social, los conflictos de la transmisión transgeneracional en contexto de violencia política o la función del recuerdo en la reconstrucción de un pasado confuso. Bueno, yo creo que esa cita es muy completa, sí. No, muy crucial también, sí. Porque refiere mucho a lo que trata en sí el texto, que es al final una novela, ¿ya? Sí, una novela que mediante el recuerdo de muchos, un grupo de amigos que ya son adultos, recomponen lo que es estar en educación básica, media, en contexto de dictadura, y todo a base un poco de la muerte de una de sus amigas. Sí, esta polifonía de voces, claro. Por lo que hemos visto, es bastante característica de la literatura de los hijos. Y aquí ahora me voy a permitir una cita, y dice así: por ello, los relatos de los hijos corresponden a fragmentos, pedazos, ideas, imágenes sociales y culturales del pasado que se expresan estéticamente en murmullos, ruidos, sueños y pesadillas, y que se articulan con más o menos hilación y continuidad en torno a los afectos de la culpa, la nostalgia y la incomodidad. Claro, entonces sentimos que esta cita como que describe muy bien la estructura del relato. Sí, claro. Porque igual en el relato como que al principio son estos capítulos que son de me acuerdo de esta compañera que se llamaba Estrella y que firmaba siempre sus cartas al final, luego se nos incorporan las cartas, no estamos seguros que es esta dinámica también como de esta persona se acuerda de esta cosa y esta persona se acuerda de esta otra cosa. Y también como las diversas maneras que ellos tienen como de recordar aquellas cosas, como que todos Nona Fernández describe muy bien como que cada uno de los niños, niñas que están vivenciando toda esta historia que se nos cuentan, ponen la atención de su recuerdo en diversas cosas también. Claro. Sí. Eso tiene que ver igual mucho con la pluralidad, la polifonía de voces al final, que todos aportan algo distinto a la historia. Todos tienen, si bien recuerdan como las mismas situaciones, etcétera, etcétera, todos lo hacen desde una mirada distinta. Sí. Sí, sí, y esto, luego de conversaciones como grupo, asociamos estas voces que construyen la historia de Estrella a base de subjetividad, de sueños, creo que recuerdos de voces, etcétera. Porque al fin y al cabo dictadura yo creo que es sinónimo de trauma. Entonces claro, cada recuerdo de esta generación de compañeros no es de manera lineal. Claro. Por lo tanto, o sea, al igual que cuando ocurre un evento traumático, tienes lagunas. Hay lagunas, claro. Entonces como lectores nos vamos enterando de la historia a través de cada fragmento que va entregando cada personaje del texto. Sí, sí. Lo cual ayuda también un poco a este halo de misterio que tiene el libro, porque empieza describiendo a Estrella sin mencionar cómo se llama, luego menciona su nombre, luego nos vamos enterando de su círculo, de quién es su padre,
y nos vamos enterando en sí de que están en contexto de dictadura, porque en ningún momento en el libro se dice están en época de dictadura. Uno lo intuye por las fechas y también por el ambiente, pero claro, si entras al libro y por ejemplo no eres chileno, no te enteras. Claro, sí, es un poco como ir armando una especie de rompecabezas a medida que pasa la historia. Y claro, surge como este halo de misterio que dices tú, que igual es muy característico de la literatura de los hijos. Sí. Como esto que veíamos en clase, que la profe decía como esto de que lo que no se dice. Claro. Lo que no se dice, pero que claro, nosotros por memoria colectiva, como memoria nacional, sabemos a qué se están refiriendo. Entonces de esto se desprende como la estructura híbrida que tiene el texto, en que se establece como un diálogo entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, porque a través, o sea, en estas lagunas que tú dices que se fueron a partir de los recuerdos, hay muchas suposiciones que también se hacen en la narrativa de la historia, como creo que pasó esto, recuerdo que pasó esto, pero en verdad nosotros no se sabe si fue realmente confiable. Claro, no es un narrador confiable. Entonces ahí entra mucho esto de la ficción. Ya, está grabando. Ya. Entonces, retomando el tema del trauma. Habíamos hablado de que el trauma genera lagunas, espacios vacíos y que muchas veces se necesita como un pie forzado o algo que motive un poco el recuerdo o que guíe la dirección de la historia en general. En este caso, en el libro, se ve desde el título que es el juego de Space Invaders. Sí, bueno, respecto al juego, aunque se tenga la noción en general de asociar el juego a recuerdos bonitos de la infancia, en este texto, y aquí cito, el juego es un juego solitario, en donde un jugador se enfrenta a los extraterrestres que aparecen en la pantalla. Juego en donde hay ausencia de cuerpos, de encuentro, se juega en la pantalla, lo que se ve no es lo vivido ni experimentado. Además siento que este juego, o sea, que el texto se llama así, desde un inicio ya te sitúa en este enfrentamiento entre dos polos opuestos, claro, entre los que defienden la dictadura y entre los que combaten contra ella. Sí. Claro, igual ahí se puede hacer la relación como esto de Space Invaders, invasores, que finalmente este contraste que hace la autora entre el juego y el horror de la dictadura es un poco como justamente el sentido del texto. Y claro, pues los invasores en este caso vendrían siendo como todo este movimiento, este auge político que está ocurriendo en el país y que de alguna forma implica a las infancias, en este caso a las niñas y niños de la historia, involuntariamente. Ellos sin saber qué está pasando, sin saber nada, sin tener nociones sobre la política, se ven envueltos en todo este tema. Sí, rescatar un poco como que la función que el juego, tanto el nombre como las figuras que representa, como esto del pulpo verde gigante, que tiene muchos brazos, el hecho de que haya un capítulo específico en donde se dice como que matan alienígenas sin piedad, que hace referencia como a las personas y que se tenga pesadilla. Sí. Con el papá de Estrella que no tiene una mano. Y que justo después haya una pesadilla con respecto a una mano. Ya, bueno, igual me gustaría un poco rescatar el tema de la alegoría específica, porque a raíz del trauma
es que se debe hablar de lo que pasó de alguna manera, pero no se puede hablar directamente. De hecho, me permito el espacio para citar a Velar, porque habla de... y cito. Bueno. Como resultado de este esfuerzo de narrar una historia sobre la dictadura, se arma una elaborada red alegórica en la cual se piensa el duelo como condición de la escritura, y a la vez la escritura como condición de una virtual resolución, siempre utópica, siempre aplazada, no más vislumbrada en el texto del trabajo postdictatorial del duelo. Y es que llevar a cabo el trabajo del duelo presupone sobre todo la capacidad de contar una historia sobre el pasado, y a la inversa, solo ignorando la necesidad del duelo, solo reprimiéndola en un olvido neurótico, puede uno contentarse con narrar. Y es un poco la posición en la que está Nona Fernández, de el país está en una especie de duelo porque ya pasó, pero no podemos dejar de pensarlo porque de alguna manera estos símbolos patrios, las armas o cualquier símbolo en realidad, han sido torcidos y los pensamos de una manera diferente. Sí, y bueno, esto si me equivoco lo corto nomás después. Esto de la herida que nos sana yo creo que todavía está en boga y creo que lo podemos relacionar igual con el emblemático discurso de Elwin en esta parte en que habla de los militares y como que hay que gobernar finalmente para todos. Entonces se creó este relato de que la herida no tenía que sanarse, sino que para avanzar había que... Ignorar. Sí, no ignorar, pero era como que había que empezar desde cero, en verdad. Sí. Ya, sí. Claro, y como no darte ese espacio de duelo, como dice aquí Avelar, igual te obliga un poco como a contentarte con tener un duelo un poco ficticio. Y como que el duelo, ignorando esa necesidad de que pase, solo de esa manera puedes escribir. Y es un poco también el tema de que estos personajes solo les queda recordar y les queda pasear por las calles y ver noticias de sus ex compañeros y recordar esas cosas a través de los sueños. Claro, como leyó Javier en la cita introductoria de este tema, como esto, de que no sabemos si es un sueño o un recuerdo. Eso. Precisamente porque toda la historia como que enfatiza mucho en que ellos recuerdan a través de los sueños, como del mundo onírico. Y claro, este duelo que es como ficticio tiene mucho que ver con esto que mencionamos del misterio, de lo que no se dice, como esto de que leímos en un texto teórico, que vamos a referenciar al final en la bibliografía, que decía como que los sujetos son como... Los niños y las niñas eran sujetos y sujetas que finalmente padecían la historia involuntariamente, pero no eran agentes activos de esta. Sin embargo, claramente... esta incidía en sus vidas de formas completamente negativas, como vimos en la historia. Abotonamos nuestros delantales cuadrille, nuestras cotonas color café con leche, un botón tras otro, con mucho cuidado, que ningún ojal quede vacío. 6 veces el mismo ejercicio desde arriba, a la altura del cuello, hasta llegar abajo, al borde del género. Cuando ya estamos listos, nos ubicamos al lado de nuestro banco de madera. Estamos uno delante del otro en una larga fila en nuestra sala de clases. A nuestro lado, otra larga fila, y otra más allá, y otra más allá. Somos varias columnas formando un cuadrado perfecto, una especie de tablero. Con la mano derecha, todos al mismo tiempo, nos persignamos mirando la imagen de la Virgen del Carmen que está arriba de la pizarra, justo por sobre nuestras cabezas. Con esta cita igual empezamos a abarcar un tema que es específicamente la manera en que leemos la infancia en este texto, cómo es vivir tu infancia en dictadura,
y cómo es que son sujetos políticos de alguna manera, involuntariamente, como mencionabas antes. Sí, esto es súper evidente en distintos momentos, pero el primero al que me quiero referir es este momento en el que Zúñiga y Riquelme se escapan de clases para ir a soltar panfletos que llamen que la gente se sume a la marcha del hambre. Entonces, estos niños van a tirar esos panfletos que le encargó el hermano mayor de Zúñiga, que no se dice que es militante político, pero lo inferimos. Sí, como, claro. Como todo en el texto, se infiere. Se infiere. Entonces Zúñiga, para tratar de impresionar, para parecer valiente, tira estos panfletos junto a su amigo para que lo vean profesores, apoderados, todos los que pasen por ahí. Entonces es súper evidente como estos niños no se dan cuenta de lo que están haciendo, ni de los riesgos que esto conlleva, pero están siendo sujetos políticos al fin y al cabo. Claro, en este caso de la cita se desprende explícitamente el que la dictadura de alguna forma en el contexto escolar, si bien no se podría hablar de eso, porque incluso cuando a ellos les surge la inquietud de, bueno, pero ¿qué es la política? Como, ¿qué está pasando? Le preguntan al profesor. Le preguntan al profesor y el profesor les dice que eso no se habla. De matemáticas tenía que ser. Pero esta es clase de matemáticas. Sí. Entonces, es curioso porque de alguna forma en esto se evidencia, claro, y Javier decía algo muy importante el otro día en clases cuando estábamos hablando del texto, que en este tipo de educación como de que todos en perfecto orden, con todo el uniforme perfectamente acomodado, en una estructura específica, cantando el himno nacional, mientras se iza la bandera cada mañana, es como un poco el reflejo de una educación un poco militarizada finalmente, muy nacionalista, como... Que intenta uniformizar al fin y al cabo. Que intenta uniformizar a las niñas, a los niños, y rendir como este culto a la bandera, que bueno, se habla en muchos otros textos de la dictadura. Y claro, en este específicamente se ve esto como de que leíamos en un texto teórico de que las niñas y los niños de esta historia y en general la infancia en la dictadura eran como sujetos que padecían la historia política involuntariamente. Como que ellos, claro, no sabían qué estaba pasando en realidad, no tenían idea de nada, pero aún así se veían afectados por esto. Y claro, una escena muy relevante que hay en la historia es, por ejemplo, esto del combate naval de Iquique, que se menciona creo que en más de un capítulo, cómo ellos están recreando esta escena en el colegio como cada año, como cada uno en su papel, etcétera, etcétera. Y claro, en esto se ve reflejado nuevamente que ellos están padeciendo una historia que en este caso ellos no vivieron, pero que vuelven a rememorarla todos los años. Entonces igual se conecta muy bien con esta idea del recuerdo. En esta ocasión cuando uno de los niños como que se cae de este barco de papel lustre, empieza a tener un diálogo que deriva más en lo ficcional y claro, se ve como esta estructura híbrida de la narrativa y eso finalmente se ve reflejado como estos niños que padecen la historia, pero que no son sujetos activos ni parte de esta directamente. Igual ahí Estrella entra un poco como víctima, porque ella igual era hija de uno de los carabineros del caso de Degollados, y ella como que en su carta, la última carta que hay en el texto, ella dice como amiga Maldonado, lamento mucho irme sin despedirme, mis padres dicen que debemos irnos, que me debo cambiar de colegio, por favor entrégale esta carta a Zúñiga, no la veas. Como que ella sabe que por el trabajo de su papá tiene que sacrificar muchas cosas, pero no sabe específicamente por qué. Pero de alguna manera se intuye
se intuye que es por algo, por la forma en que está construido el texto, uno intuye de que es por eso y por el trabajo del papá de Estrella. Sí, yo creo que un elemento que engloba todo lo que estamos hablando aquí es qué tan cerca están los niños del horror. Eso. Sí. ¿Qué tan cerca están los niños de las atrocidades que se cometieron? Bueno, y aquí lo vemos en este acto en el que van a tirar panfletos, los ve la persona del Chevy rojo, no sé si se pronunciará así. Ya, sí, el tío... El tío que después se sabe que es uno de los imputados por el caso de Gollados. Bueno, la misma Estrella, que su papá es quien también es otro imputado. Sí. Y eso, como que, aunque redundemos en eso, son niños que al fin y al cabo son sujetos políticos, que están cerca del horror, pero que al ser niños como que Estrella podría ser también una víctima, aunque esté del lado por su papá, claro, de los que cometieron las atrocidades. Igual me pareció muy potente la imagen de una parte del texto en donde, si no mal recuerdo, es Zúñiga quien está soñando y sueña que entra como a un foso en la arena y están sus amigos y como que todos sus amigos son succionados en este agujero y él ve como Estrella está ahí diciendo perdóname Zúñiga, no era mi intención, y cada vez que sueña con Estrella dice como ¿cómo están tus papás? Tus papás como que volvieron a la casa, aun cuando Estrella está muerta, él sabe que está muerta, la imagina pidiéndole perdón, como asumiendo de que si nosotros hubiésemos seguido conviviendo y tú te hubieses enterado de lo que hacía tu papá, tú te hubieses disculpado, porque no eras una mala persona. Sí. Eso igual Te conmovió. Gracias. Bueno, igual, ese momento específicamente que me conmovió, igual no está basado en la nada. Si bien toda esta imaginación del sueño, del agujero, en la arena, es completamente ficcional y responde un poco a la naturaleza onírica que tiene el texto, sí está basado en una situación real que presenció Nona Fernández. De hecho, ella tiene una entrevista en la que relata cómo una de sus compañeras de curso era hija de uno de los involucrados en el caso de Gollados. O sea, obviamente abarca algo autobiográfico. Además, hay que pensarlo también, como que yo salí al mundo, digo, la adolescencia es un momento fundamental para todas y todos, ¿no? Y cuando uno vive esa adolescencia, además en ese momento donde la sensibilidad se abre más allá de la casa, ¿no? Más allá del ombligo, y se abre a la calle, y la calle era una calle particular en ese momento, donde estaban ocurriendo muchas cosas, donde de pronto teníamos compañeras que, no sé, que la mamá desaparecía por un tiempo, compañeras donde los papás trabajaban en la vicaría, entonces esas cosas circulaban en nuestro imaginario. Y una compañera que tenía un papá que trabajaba para la dictadura. Exactamente, digamos. González, ¿no? Y en el caso del González Betancourt, claro, que fue uno de los criminales del caso de Gollado. Sí, que esta construcción de la estructura del texto también se ve explicada por que se juntó con compañeros y cada uno tenía un recuerdo diferente de lo que era Estrella. A veces muy contrapuesto uno de otro. Sí, y creo que aquí es relevante igual mencionar esto que comentábamos previo a la grabación, como de que, bueno, el relato tiene como este juego entre lo confesional, pero también la ficción. Entonces, algunas personas que no se sientan como relacionadas con este tipo de literatura pueden pensar como ya esta historia igual como... No es real. Si no es tal y como pasó, es como un poco chamullo. Alguien puede pensar, como un poco chamullenta, como para qué. Pero claro, algo que caracteriza la literatura de los hijos es justamente este juego entre la realidad y la ficción. Y hay una cita de un texto teórico que consideramos muy relevante que dice que en este tipo de literatura no es que exista un intento por explicar o entender lo que sucede,
sino que lo que se pretende es mucho más simple y complejo. Dar cuenta de la pesadilla que aún persiste y de la cual no sabemos despertar. Y bueno, aquí de nuevo se alude como a este tema de la dictadura, como de la herida que todavía está presente en nuestro país. Y eso. Sí, creo que como tú dices, igual no quita validez al relato el hecho de que sea tal vez un punto medio entre la ficción y lo autobiográfico, porque igual alude un poco como la realidad que se explica desde los personajes, como que están un poco como obligados a no olvidar, como que siempre están recordando de una manera a parches, totalmente pausada, pero siempre vuelven a recordar estos momentos porque involucran un trauma que no se ha sanado. Y de todas formas, personalmente igual, encuentro que involucrar ficción de la dictadura en general igual ayuda a que otras generaciones se adentren un poco como a la temática de la historia, de una manera tal vez un poco más amigable, sobre todo porque este texto es como muy corto, entonces es más fácil para llegar a un público un poquito más juvenil. Sí, bueno, como mi compañera dio el paso a las impresiones personales del texto, las conclusiones, eso igual me gustaría incidir ahí en que, pensando en nuestro futuro como docentes, considero que este texto es súper bueno como puerta de entrada para trabajar no solo con el contexto sociopolítico de la dictadura, sino también con una puerta de entrada a la autora. Esto se ve justificado en su duración, en lo representativo que es este texto de la obra de Nona Fernández, y que siento que puede ser súper atrayente para los estudiantes que sean infantes de su edad los que están relatando las atrocidades de dictadura. Claro, comparto mucho la idea que mencionan aquí, porque igual, bueno, de nuestra generación, por ejemplo, si nosotros le preguntamos a nuestros papás, todos tienen historias distintas de cómo fue la infancia en dictadura. Y igual como dialogar esas cosas con estas personas pueden ser experiencias súper enriquecedoras finalmente, porque estamos viendo la historia de la que estamos enterados, de la que se nos cuenta en el colegio, etcétera, etcétera, pero desde visiones súper personales. Sí. Y que a veces tienen cargas emocionales igual súper potentes, y creo que finalmente es lo que es como lo que le puede dar valor a este relato para presentárselo a nuestros futuras estudiantes, como el hecho de que aunque ellos no estuvieron ahí, esta conexión que se establece con la memoria de nuestro país es súper importante, e igual son conversaciones que se tienen que abrir en el aula. De una manera súper personal, igual siento que lo que hace Nona Fernández en este libro como que retrata muy bien esto como de los recuerdos, como de recordar lo que pasó en ese entonces. Y bueno, de una manera más personal, creo que Nona Fernández refleja muy bien esto como de la infancia en dictadura, del trauma, de cómo los recuerdos se construyen a través de los sueños, porque en mi familia, mi abuelo materno es detenido desaparecido de la dictadura, fue detenido y desaparecido el 9 de octubre de 1973, en el caso Chihue, en las termas de Chihue. Y hasta el día de hoy nosotros en mi familia vamos a los memoriales que se realizan en esa fecha, compartimos con otras familias que están implicadas en este caso, ya sea porque son hijas, hijos, nietos, nietas, esposas, hermanos, hermanas de aquellas personas que fueron desaparecidas en este caso. Y claro, cuando uno va a los memoriales generalmente ocurre lo mismo que
que en el texto. Como esto de que las personas dicen como, recuerdo que aquel día estaba haciendo tal cosa, llegaron los militares a buscar, no sé, a mi papá, etcétera, cuando estábamos, no sé, en la pieza con mi hermano, y como historias súper personales y que de algún modo llegan de maneras siempre distintas a pesar de que todo pasó en el mismo espacio temporal. Creo que rescata muy bien esto de como de la polifonía de voces. Y eso, no sé. Sí, siento que es súper bonito como Nona Fernández, no solo en este libro, sino en otros también, de que les da vida a estas personas y no solo se centra en el acto final de o fue asesinado o fue el asesino, Sí. sino que a través de estas voces conocemos cómo era esta persona, como tú mencionas, que igual se hace en los memoriales, que a través de los relatos de sus familiares nos hacemos un poco la idea de esta persona de quien se está hablando. De quién era, claro. En el caso, por ejemplo, de mi mamá y mis tías, mi mamá tiene 3 hermanas, todas recuerdan distintas cosas y algunas no recuerdan nada porque eran demasiado pequeñas en ese entonces. Entonces, es curioso igual como abrir esta conversación de que, claro, ellas eran niñas como de entre 5, 10 años, alrededor de esa edad, entonces preguntarles y que tengan como este mismo carácter de que ellas eran niñas y no sabían lo que estaban pasando, pero sabían que algo estaba mal, porque su papá no llegaba a la casa. Él nunca más habló de su papá por un tiempo y nadie sabía qué pasaba, entonces igual es súper fuerte. Y eso está reflejado de una manera muy compleja y muy profunda en el libro, como esto que mencionábamos de que finalmente las infancias son sujetos que padecen la historia, pero no participan activamente de esta. Eso. Sí. ¿Ya para ir cerrando? Nada, igual es... ¿cómo se dice? O sea, igual siempre podemos situar los textos en la contemporaneidad. Igual estos últimos años, últimos 2 años, 3 años tal vez, ha habido un alza de pensamiento de derecha sobre pro-autoritarismo en general, y también hay una noción nacional específica de superar la dictadura, de pasar la página y decir como de que ya fue, porque todos los años tenemos que hablar de lo mismo, cómo es que no lo superan, por qué ciertas campañas políticas vuelven a traer la dictadura como que una y otra vez. Y igual este tipo de textos me demuestra un poco como que es importante seguir hablando de dictadura, no solo por la carga histórica, y es por el tema de que si la gente sigue escribiendo de dictadura es porque no se ha superado, porque no se ha cerrado el ciclo y probablemente nunca se cierre. Y creo que, ¿cómo decirlo? Que la posibilidad de leer sobre este tema de una manera tan dinámica, como tan, no sé, dinámica creo que es el adjetivo como que más se adentra, porque tienes el tema de las cartas, tienes el tema del recuerdo, tienes el tema ficción, tienes el tema misterio. Entonces creo que, retomo, es una buena forma de acercar la historia de una manera diferente, porque al final, como decía la Jo, al final todos los recuerdos y la historia de las personas son diferentes, pero en conjunto construyen una historia parchada, sí, pero ayuda a reconocer como quiénes eran estas personas y qué fue lo que pasó y cómo se vivió y cómo todas esas experiencias son válidas y cómo, sobre todo desde la perspectiva, sobre todo porque los personajes en este texto son niños, cómo ninguno de ellos es culpable de nada. Claro. Es como, el texto es como una gran herramienta para cortar como esta brecha histórica generacional, como a estos estudiantes a quien quizás les hagamos clases, y así como hay algunos que tengan nociones más personales, ya sea porque
la dictadura, así como a mí, les dejó familiares como en el recuerdo que nunca conocieron porque fueron detenidos desaparecidos, como hay algunos que quizás no sepan nada más allá de lo que se cuenta en los libros de historia. Entonces creo que es súper valioso el texto para abrir como espacio de diálogos muy enriquecedores en el aula. Y eso, es súper valorable como docentes tener ahora este texto como en nuestro repertorio. Nuestro corpus. En nuestro corpus Corpus literario. personal. Muy bien. Sí. me parece. Sí, bueno, yo creo que con estas reflexiones finales, por motivos de tiempo también, porque yo creo que podríamos seguir hablando de Todo el esto, día. vamos a finalizar el video. Espero les haya gustado y denle like. Eso, dale like. Chao. Bye.